En la lección de hoy vamos a hablar sobre una esposa para Isaac. Recuerda que estamos estudiando la promesa, que es toda la semana, es el título de toda la semana, y dentro de esto ya estamos viendo cómo Dios está conduciéndolo todo para que la promesa hecha a Abraham se cumpla y se va a cumplir. Y de hecho ya lo aprendimos, gracias a nuestro pastor Ani Perla, ya le mostró Dios a Abraham que la promesa se va a cumplir mucho más allá de lo que el propio patriarca se imagina. Así que vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para el tema de hoy. Querido Padre, hoy hay muchas lecciones prácticas que aprender de esta historia de Génesis capítulo 24 y rogamos que abras nuestro corazón para que podamos extraer estas lecciones para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 24, Pastor Ani Perla, es un capítulo un poco extenso y es un relato bastante interesante en el que hay muchas oraciones contestadas, pero están en una temática. Abraham se propone a conseguirle una esposa a su hijo Isaac. Y la primera pregunta que surge acá es, ¿por qué está tan preocupado Abraham con este tema de conseguirle una esposa a su hijo Isaac? Bueno, yo creo que es bien interesante toda esta historia porque nos muestra varios aspectos de la familia de Abraham. Recordemos, Sara había muerto, es lo que estudiamos el día de ayer, y ahora el patriarca ve cómo puede él colaborar con el plan de Dios y dejar a su hijo en una condición adecuada. Pero esto nos habla también del carácter de Isaac. De hecho, el que él estuviera dispuesto a hacer el sacrificio cuando Dios hizo la prueba a Abraham, nos muestra su carácter dócil, que estaba dispuesto, era bastante manejable, y creo que es un ejemplo para los hijos que a veces quieren ser rebeldes y no quieren hacer lo que los padres dicen, ¿verdad? Nos muestra también que Isaac ya estaba en un sentido demorando, ya tenía más o menos tal vez unos 30 años, más bien cuando Isaac se casó a los 40 años, pero nos muestra que ya estaba permaneciendo mucho tiempo en casa. Así que creo que es lo que está pasando muchas veces con algunos hijos. Ahora demoran para estar más tiempo en casa y Abraham le da el empujoncito. Pero esto tenía que ver también con la promesa. Recuerden ustedes, Abraham sabía que él era heredero de una gran promesa. ¿Y cuál promesa es? En Génesis 22, cuando Dios le recuerda o le refuerza de que en él serán benditas todas las naciones, luego le dice en tu simiente. O sea, y esa es una referencia al Mesías, no era Isaac, no eran ni los hijos de Isaac. Abraham sabía entonces que de su linaje, de su familia, de sus descendientes iba a venir el Redentor de este mundo. Lo comprendió bien, pero para que viniera el Redentor de este mundo, pues obviamente la familia tenía que continuar y tenía que mantenerse obedeciendo al Señor. De ahí que Satanás luchó todo el tiempo con el pueblo de Israel, porque Satanás nunca sabía en qué momento iba a venir el Mesías, quién iba a ser. Entonces Abraham está preocupado que Isaac no vaya a donde están las mujeres, las vecinas, las cananeas, paganas que no conocen a Dios. Y sabe que este capítulo, usted lo mencionó, es extenso. De hecho es el más largo del libro de Génesis. Es el más extenso y tiene que ver con el matrimonio. Porque es muy importante. Y aquí yo voy a decir una lección, pues he mencionado esto en algunas bodas, que el matrimonio no es casarse solo por casar, si nos amamos y nos bajamos la luna y vamos a la luna, venimos de la luna, lo que sea. No, el matrimonio no es solamente para estar juntos y vivir una buena vida juntos y que vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá y cumplimos nuestros sueños, tener una casa, un carro. Todo eso está bien, pero el matrimonio tiene una función más allá y es la función redentora, es la función de cumplir el propósito de Dios. En este caso Isaac debía tener un matrimonio donde se podía cumplir el propósito de Dios, no era meramente solo por casarse. Muy bien, eso está muy interesante porque ahí está la preocupación de Abraham de que pudiera casarse con una persona que compartiera sus mismos principios. Esto se va a repetir a lo largo de la Biblia, la importancia de los principios en común. Ahora, pastor, sin embargo,
aunque Dios está controlándolo todo, y lo vemos, Dios está dirigiéndolo todo, hay respuestas a las oraciones, Dios sigue teniendo, lo voy a decir de esta manera, Dios sigue teniendo el problema que debe lidiar con nuestra libertad para elegir. Porque es verdad que Dios respondió la oración del siervo de Abraham, le mostró cuál era la muchacha, pero la muchacha podría decidir si iba o no iba. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos usar nuestro poder de elección de la mejor manera para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida? Y no como se ha mostrado a lo largo de toda la historia, para hacer el mal, que es la razón por la que estamos aquí en este mundo. Muy bien, es interesante que en el caso de Rebeca, que es la joven que finalmente Eliezer ve como una respuesta a sus oraciones. Aquí está el otro tema de las oraciones en el contexto del matrimonio. Si va a orar más que nunca en algún momento de su vida es cuando piensa dar este paso del matrimonio. Pero es interesante que también Rebeca responde con esas mismas palabras que Dios le había dicho a Abraham, lech leja, o sea, vete. Y Rebeca responde y dice, yo iré. Ahí está también esa frase. Rebeca también estuvo dispuesta a someterse como parte del plan de Dios a ese designio que le estaba siendo puesto delante de ella para casarse con Isaac, a quien no estaba viendo en ese momento. Ese fue un matrimonio, creo que esa fue una relación, también aquí hay cosas bien interesantes que se pueden homologar a lo que vivimos en nuestra sociedad hoy, y es que para mí esta fue una relación virtual. Sí. Antes de que existieran pues las pantallas y lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque mientras iban de camino para donde estaba Isaac, mientras iban de camino, yo me imagino que Rebeca le iba preguntando, ¿y cómo es? ¿Y cuánto mide? ¿Y qué color son sus ojos? Pero no solamente lo físico, sino que, y mira, ¿y cómo se porta él? Y ahí él le iba contando, entonces ella iba aprendiendo virtualmente. Todavía no lo vio, pero aún cuando ella llegó y lo vio, ella decidió. Ahí tenemos ese tema, pues, el libre albedrío. Sí, Dios tiene muchos planes, Dios puede hacer muchas cosas, pero yo le tengo que decir, aquí estoy. Amén. Señor, haz conmigo lo que tú quieras, porque si no, lastimosamente Dios no puede hacer mucho. Y aquí vemos un ejemplo de cómo funcionan las oraciones intercesoras. Tenemos que orar por la salvación de otros, sí, pero Dios siempre va respetando su individualidad hasta que la persona llegue al punto de aceptar lo que Dios quiere. Y yo creo que vale la pena que en la parte final de esta reflexión leamos el último versículo de este capítulo, porque hace la conexión nuevamente con la historia de Abraham, Sara e Isaac. Sí, porque bueno, justamente en el último versículo de Génesis 24 dice así. Vamos a leer los últimos dos versículos que dicen, el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Muy bien. Notemos que hay una relación con la mamá de Isaac, en este caso con Sara. Claro, ella ya no estaba, pero dice, la trajo a la tienda de su madre Sara. Recordemos que Sara era la matriarca, había sido la heredera de las promesas. Entonces lo que Rebeca va a cumplir en su vida también es un seguimiento de las promesas de Dios. Y eso era muy importante, que Rebeca supiera cuál era su rol y su papel en esa familia. Se iba a cumplir el plan de Dios. Además, también aquí se denota el cariño que Isaac tenía por su madre, y muestra que esa es la manera como va a tratar a su esposa Rebeca. Normalmente, y se ha dicho a las jóvenes, mira cómo un hijo trata a su madre. Eso te va a ayudar para elegir mejor. Y algo que tenemos en este texto es una belleza. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Noten que después del matrimonio dice la amó. Recuerden que ellos tuvieron muy poco tiempo para ser novios,
prácticamente nada. Pero el matrimonio sirvió para intensificar el amor. No es como muchas veces hoy, que hay personas que temen casarse y dicen, no, porque el casarse, algunos hasta, yo creo que lo dicen burlescamente, dicen, no, el matrimonio es la muerte del amor, dice, y nos casamos y ya después no nos amamos. La Biblia nos muestra que es al revés. Así es. Usted se casa y comienza a amar todavía mucho más profundo, con mucho más compromiso. Así que son lecciones que nos deja esto, y finalmente dice, así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Dios estaba guiando todos estos eventos para bien, y es lo que notamos en esta historia. Amén. Así que podemos confiarle en nuestras vidas. Y hoy, de manera muy práctica, a los jóvenes que todavía no han decidido casarse, ahí está la lección. Si dejan que Dios les guíe, Dios puede darles a la persona adecuada para que puedan fortalecer su carácter y que puedan desarrollarse para salvación. Como bien decía nuestro pastor, que sea para propósitos redentores, que veamos más allá de este mundo, porque Dios tiene un mundo mejor preparado para nosotros. Así que, pastor, creo que pudiéramos orar, y hoy específicamente quizás una oración de intercesión por todos aquellos que están a punto de dar el paso del matrimonio, para que lo hagan conforme a la voluntad de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque estas historias nos muestran que tú guías los eventos de este mundo, y especialmente de aquellos que están dispuestos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ser de ese grupo, Señor, que cuando tú llamas, digamos inmediatamente, aquí estoy, Señor. Y cuando tú dices, id, nosotros podamos ir. Ayúdanos para también mejorar en nuestras relaciones con las personas que están cerca, y especialmente ahora oramos, Señor, por aquellos que tienen que tomar decisiones trascendentales en su vida, como iniciar una familia, para que ellos te puedan poner en primer lugar y puedan saber que tú tienes a la persona que va a cumplir juntamente con ellos, que van a cumplir el propósito que tienes para sus vidas, Señor. Gracias porque tus promesas nunca fallan. En el nombre de Jesús. Amén.